Bueno, buenas noches. Entonces, la clase pasada habíamos visto la parte de las regresiones lineales. Habíamos visto regresión lineal como por una función tipo recta. Habíamos visto en funciones cuadráticas, exponenciales, logarítmicas. Hoy vamos a ver la regresión lineal múltiple. La regresión lineal múltiple es una técnica estadística destinada a analizar por qué pasan las cosas o cuáles son las principales explicaciones de algún fenómeno. A partir de los análisis de regresión lineal múltiple se pueden identificar qué variables independientes, causas, estas variables independientes también se llaman predictores, explican una variable dependiente que es nuestro resultado. También permiten comparar y comprobar modelos explicativos y predecir valores de una variable, es decir, a partir de unas características predecir de forma aproximada un comportamiento o un estado. Se diferencia de la regresión lineal en que para la regresión lineal la variable dependiente y solo depende de una variable independiente x. En la regresión lineal múltiple la variable dependiente y va a depender de varias variables dependientes. Esas variables dependientes las denominamos predictores. ¿Qué es la regresión lineal múltiple? Es una gran técnica estadística para comprobar hipótesis y relaciones explicativas. Antes de empezar, una serie de condiciones que se deben cumplir para poder aplicar la regresión lineal múltiple son: la variable dependiente, el resultado de la variable y, debe ser ordinal o escalar. Es decir, que las categorías de las variables tengan orden interno o jerarquía. Por ejemplo, el nivel de ingresos, pesos, número de hijos, justificación del aborto en una escala de 1 nunca a 10 siempre, es decir, tenemos que tener variables de tipo numéricas, tipo double. Las variables independientes, explicaciones deben ser ordinales o escalares. Hay otras condiciones como que las variables independientes no pueden estar altamente correlacionadas entre sí, las relaciones entre las causas y el resultado deben ser lineales, todas las variables deben seguir una distribución normal y deben tener varianzas iguales. ¿Qué quiere decir? Que nuestros predictores no estén altamente correlacionados, que básicamente lo podemos ver con que nuestros predictores sean linealmente independientes. Ningún predictor es combinación lineal de uno o más predictores. Y lo segundo, que no tengamos superposición de estados. ¿Qué quiere decir? Que para un valor 1 yo no tenga una o más opciones de respuesta, sino que para cada valor en x tengamos un único valor en y. La regresión lineal múltiple permite generar un modelo lineal en el que el valor de la variable dependiente o respuesta y se determina a partir de un conjunto de variables independientes llamadas predictores. x1, x2, x3 hasta xn. Puedo tener n predictores y solo una variable dependiente. Es una extensión de la regresión lineal simple, por lo que es fundamental comprender esta última, que por eso fue que en la clase pasada ya se vio ese tema. Los modelos de regresión lineal múltiple pueden emplearse para predecir el valor de la variable dependiente o para evaluar la influencia que tienen los predictores sobre ella. Esto último se debe analizar con cautela para no malinterpretar la parte de la causa y efecto. Entonces, nuestro modelo de regresión lineal múltiple es un modelo lineal, parece una recta, con la diferencia de que tenemos más de una variable. Entonces tenemos el intercepto dado por beta sub 0, tenemos una pendiente beta 1 que describe mi predictor x1, una pendiente beta 2 que describe mi predictor x2, una pendiente beta n para mi predictor xn, y además tenemos la suma de unos errores. Entonces, beta sub 0 es la ordenada en el origen, el valor de la variable dependiente y cuando todos los predictores son 0. Beta sub i es el efecto promedio que tiene el incremento en una unidad de la variable predictora xi sobre la variable dependiente y, manteniéndose constante el resto de las variables. Se conocen como coeficientes parciales de regresión, y los e sub i es el residuo o error, la diferencia entre el valor observado y el valor estimado por el modelo. Entonces vamos a ver un ejemplo de contexto. Entonces tenemos
En un estudio sobre la población de un parásito, se hizo un recuento de parásitos en 15 locaciones con diversas condiciones ambientales. Los datos obtenidos son, entonces, estos son los datos de las 15 locaciones. Tenemos temperatura, humedad y el recuento de parásitos. ¿Yo qué necesito predecir? Necesito predecir cuántos parásitos puedo tener con base a quién, a la temperatura y a la humedad. Es decir, que tenemos predictores, dos predictores, un predictor temperatura y un predictor humedad. Entonces acá tenemos el conjunto de los datos. Acá lo que tenemos es una gráfica de temperatura contra recuento, temperatura contra humedad, recuento contra humedad, humedad recuento, temperatura, humedad contra temperatura y recuento contra temperatura. Entonces, parece que la humedad y la temperatura son dos factores que afectan a la riqueza de la especie. Entonces, la temperatura y la humedad. Observen que aquí no tengo ningún punto que se me superpone. Aquí tengo 1, aquí tengo 2, aquí tengo 2, aquí tengo 2. Eso significa que esas variables presentan alta correlación. Mientras que la temperatura y la humedad no lo presentan. Por eso son los predictores que voy a utilizar para predecir mi variable dependiente, que va a ser el recuento. Entonces, parece que la humedad y la temperatura son dos factores que afectan a la riqueza de la especie. Entonces, ¿por qué no utilizamos toda la información que tenemos e intentamos explicar el comportamiento de la riqueza de los parásitos a partir de ambas variables? Entonces, ¿qué voy a tener? El recuento de parásitos va a depender de un coeficiente beta sub 0 más un coeficiente beta 1 por la temperatura más un coeficiente beta sub 2 dependiendo de la humedad más el error. Entonces, utilizando, en este caso, utilizaron SPS, que no es lo que utilizamos nosotros, pero pues también se puede utilizar, es un software estadístico. Entonces hicieron la regresión lineal múltiple y encontraron que esto es el valor de beta sub 0, esto es beta 1 y este es beta 2. Estos son los errores y estos se llaman test de prueba. Entonces mi modelo predictivo queda definido por 25.7115 más 1.5818 de temperatura más 1.5424 de la humedad. Observen que cuando veíamos la regresión lineal simple, teníamos una nube de puntos por la cual trazábamos una línea recta. En este caso tenemos un espacio donde en este eje tenemos la humedad y en este eje tenemos la temperatura. Por tanto, esa nube de puntos ya no es plana, sino que es en un espacio, en un volumen. Y nuestro modelo de regresión lineal múltiple lo que encuentra es la ecuación del plano que mejor me relaciona esos puntos. Ya no tengo una ecuación de una línea, sino la ecuación de un plano. Cuando tenemos más de dos predictores, pues ya vamos a tener un hiperplano porque vamos a tener más de dos dimensiones. Entonces, nuevamente, este sería nuestro modelo y yo puedo tener la información muestral de forma matricial, donde una columna es mi variable predictora, mi variable a predecir, la dependiente, y una matriz para mis XNP, que vendrían a ser mis predictores. Entonces, de la expresión matemática del modelo de regresión lineal general se deduce que y sub i es beta sub 0 más beta 1 por x1 hasta beta sub p por xp más cada uno de los errores E1, E2, E3, es decir, cada predictor tiene asociado un error. Asumimos que los errores E1, E2 hasta n tienen distribución normal de media 0 y varianza cuadrada y que son independientes. Eso significa que estamos asumiendo un error de tipo gaussiano. Las variables explicativas son linealmente independientes entre sí y el objetivo es obtener a partir de la muestra de estimadores o predictores los coeficientes beta sub 0, beta 1 hasta beta sub p y la varianza del error sigma cuadrado para poder generar esa distribución gaussiana. Entonces, se puede plantear el modelo en forma matricial de la siguiente forma.
donde mi variable dependiente y depende de mi matriz X, donde esta columna de unos corresponde a mi beta sub 0, los términos independientes, cuando todos mis predictores son 0. Esta columna es para el predictor 1 hasta la columna P, que es mi predictor P, más cada uno de los errores asociados. Entonces, asignando la notación a las matrices respectivas, podríamos escribir la expresión anterior como la variable dependiente es igual a la matriz X por el vector columna beta más el vector columna epsilon. Para estimar el vector de parámetros beta, podemos aplicar el método de mínimos cuadrados, igual que en el modelo lineal simple, y como resultado se obtiene el siguiente estimado. Entonces, beta va a ser igual a x traspuesta por x inversa por x traspuesta por y, donde x a la t denota mi matriz traspuesta. En resumen, para encontrar beta, tenemos que encontrar x traspuesta por x inversa por x traspuesta por y. De aquí la importancia de que mis predictores no pueden ser linealmente dependientes, ya que si mis predictores son linealmente dependientes, esta matriz no tiene inversa. Como estimador de la varianza del error se puede emplear que sigma cuadrado es igual a 1 sobre n menos p más 1 por la suma desde i igual 1 hasta n de mis errores. Es decir, que esto quedaría como 1 sobre n menos p más 1, donde n es el número de muestras que tengo y p es el número de predictores. Entonces la suma desde i igual 1 hasta n de los y menos mis y calculados al cuadrado. Hay una serie de tests que se deben hacer para determinar si el modelo de regresión múltiple encontrado es correcto o no. La variabilidad de toda la muestra se denomina variabilidad total, denotada por Bt, y va a ser igual a la suma desde igual 1 hasta n de mis valores dependientes menos la media de los valores al cuadrado. Al igual que en el modelo de regresión lineal simple, podemos descomponer la variabilidad total de y en dos sumandos: la variabilidad explicada y la variabilidad no explicada. Entonces acá tenemos los predictores, es decir, mi variable dependiente predecida, no es esa, establecida o calculada por mi modelo de regresión lineal múltiple, menos mi y promedio, y la variabilidad no explicada va a ser el establecido por la base, de mi variable dependiente determinada por la base de datos, menos los estimados por mi modelo lineal. Entonces, la variabilidad total va a ser igual a la variabilidad explicada más la variabilidad no explicada. Entonces, aquí tenemos, en resumen, cómo vendrían a ser las ecuaciones y el número de grados de libertad. Entonces, test de validación, significación de el F-test o F estadístico. Entonces, si es menor de 0,05, indica que el modelo es estadísticamente significativo y por tanto las variables independientes explican algo la variable dependiente. ¿Cuánto es ese algo? ¿Cuánto es ese valor explicativo? Está determinado por el R cuadrado. El R cuadrado es cuánto las variables independientes explican las variables dependientes. Indica el porcentaje de la varianza de la variable dependiente explicado por el conjunto de variables independientes. Cuanto mayor sea el R cuadrado, más explicativo y mejor será el modelo explicativo. Recordemos que ese R cuadrado generalmente está dado entre menos 1 y 1. Entre más cercano sea a 1, más explícito es el modelo que acabo de encontrar, es decir, más se relaciona con la información suministrada. Entonces, el coeficiente de determinación R cuadrado se define como la proporción de variabilidad de la variable dependiente que es explicada por la regresión. Entonces va a ser igual a la variabilidad
explicada sobre la variabilidad total o dada por la negación por 1 menos PNE sobre BT. El coeficiente de determinación presenta el inconveniente de aumentar siempre que aumenta el número de variables regresoras. Por ello, y para penalizar el número de variables regresoras que se incluyen en el modelo de regresión, es conveniente utilizar el coeficiente de determinación corregido o ajustado por el número de grados de libertad. El R cuadrado ajustado es 1 menos BNE sobre N menos P más 1, acá estamos relacionando nuestros grados de libertad, sobre BT sobre N menos 1. Contrastes de la regresión. Suponiendo que se cumple el modelo de regresión lineal múltiple, estamos interesados en determinar si el modelo es o no explicativo. Vamos a plantear dos hipótesis, donde la hipótesis nula indica que todos mis betas son iguales a 0 y mi hipótesis no nula es que sean diferentes de 0. Si se acepta la hipótesis nula, el modelo no es explicativo, es decir, ninguna de las variables explicativas influye en las variables de las respuestas. Por tanto, la predicción que haga con ellas no es correcta. Si se rechaza la hipótesis nula, el modelo es explicativo, es decir, al menos una de las variables explicativas influye en la respuesta y entonces procedemos a calcular el estadístico F, que está dado por esta expresión. Bajo la hipótesis nula, el estadístico F sigue una distribución de grado de libertad que depende de los grados de libertad dados por P y N menos P más 1. El otro test de validación es la significación del t-test. Es menor que 0,05, es que esa variable independiente se relaciona de forma significativa con la variable dependiente, por tanto influye sobre ella, es explicativa y ayuda a predecirla. La diferencia entre el F estadístico y el test estadístico es que el F me indica la confiabilidad o la dependencia de todo mi conjunto de predictores con mi variable dependiente. Mientras el estadístico T lo que hace es hacer la relación de un predictor con mi variable dependiente. Hace un análisis de predictor por predictor, no de todo el conjunto. Y el coeficiente beta indica la intensidad y la dirección de la relación entre esa variable independiente y la variable dependiente. Cuanto más se aleje o más fuerte es la relación del signo, indica la dirección. Entonces, signo positivo indica que al aumentar los valores de mi variable independiente, aumentan los valores de mi variable dependiente. Y el signo negativo indica que al aumentar los valores de mi variable independiente, los valores de mi variable dependiente descienden. Quiere decir que cuando beta tiene signo positivo, la variable dependiente y esa variable independiente son directamente proporcionales, y cuando tiene signo negativo, la variable independiente y la variable dependiente es inversamente proporcional. Entonces, vamos a proceder a hacer un ejemplo en MATLAB utilizando una base de datos. Entonces dice, encontrar el modelo lineal que describe mejor la relación entre la cantidad de dinero invertida en diversos medios de comunicación y la cantidad de ventas que trajo consigo. Entonces tenemos una base de datos con 200 variables, con 200 datos, en los que se relaciona el número de ventas obtenida de acuerdo a la inversión que se hizo en publicidad en medios de televisión, radio y periódico.